infección oculta de la infección por VIH es aquella parte de las personas que están infectadas y que no lo saben, de que la denominemos porción no diagnosticada o infección oculta. Y ese es el gran problema que tenemos que afrontar, o uno de los grandes problemas que tenemos que afrontar en el control de la epidemia. Porque mientras una persona no sabe que está infectada por el VIH, le pasan dos cosas. Una, que la enfermedad sigue progresando en él de manera silente y llegado un momento puede debutar con complicaciones clínicas, por tanto, empeoramiento de la situación clínica del paciente. Y dos, puede transmitir de manera inadvertida la infección por el VIH y sus contactos sexuales, al no saber que es positivo. Por tanto, de todas, se hace necesario, más que necesario, urgente, intentar diagnosticar esa fracción no diagnosticada, esa infección oculta por el VIH. Las maneras en que se puede abordar el problema han sido propuestas, no estamos inventando nada. En Estados Unidos, conscientes de que este era un problema, en el 2006 ya propusieron hacerle la prueba del VIH a toda la población sexualmente activa. Y en plan retrospectivo, a todos aquellos que hubieran tenido contactos sexuales alguna vez en su vida sin protección con una persona de VIH desconocido. Esa es una estrategia y se podría intentar, con modificaciones, adaptándolo si queremos a nuestro medio, pero es una estrategia. VIH es lo que llamamos la estrategia de test universal, hacer el VIH a todo el mundo, diagnosticar a los positivos y tratarlos. La segunda estrategia se ha dado a llamar estrategia dirigida. Esa sería ampliar las pruebas de VIH, pero hacia personas que tuviesen alguna condición relacionada con el SIDA, ya fuese una práctica de riesgo, ya fuese una manifestación clínica. El médico ante eso pues indicaría de manera más generosa la prueba de VIH. Nosotros optamos por una posición intermedia. Combinar no la estrategia universal, en la que seguramente haríamos muchas más pruebas de las estrictamente necesarias, no la estrategia dirigida, seguramente nos quedaríamos cortos, sino una fusión, y sería identificar de alguna manera a las personas que tienen en sentido amplio, alguna práctica de riesgo, alguna manifestación clínica, y a esos pedir el VIH, pero identificarlos a todos. En Madrid se ha hecho un estudio piloto en el cual en la pantalla del ordenador del médico de atención primaria saltaba una alerta cuando el médico escribía algo en la historia que le debía recordar el VIH. Y se mostró en ese estudio que esta estrategia era en eficiencia superior incluso al cribado universal. Por tanto, herramientas están descritas, las tenemos, solo hay que implantarlas. La universalización de la sanidad puede jugar un papel importante a la hora de diagnosticar la infección por el VIH en personas que no saben que están infectadas, en personas todavía no diagnosticadas. ¿De qué manera observo que podría tener una influencia positiva? Hay muchos ciudadanos, un tercio de todos los nuevos diagnósticos de infección por VIH en España se hacen en personas nacidas fuera de nuestro país. Un tercio, el 36% en realidad. Estos son los datos de la última cifra de 2016. Un tercio de todos los pacientes vienen de fuera. Es de suponer, por tanto, que entre las personas que vienen de fuera el porcentaje puede ser aún mayor. Hay un buen número de personas infectadas por el VIH. Muchos de ellos no se acercan a la sanidad. Y no se acercan a la sanidad porque no tienen cobertura y porque por los problemas legales que lleva asociado. Si nosotros facilitáramos, como era antes, que las personas se acercaran, nosotros podríamos diagnosticar más, ofertarles el tratamiento y, por tanto, convertirles en personas que no transmiten la infección. Porque, al fin y al cabo, el VIH no entiende de nacionalidades. Si una persona nacida fuera de España, que no tiene acceso a la sanidad, está infectada por el VIH y tiene relaciones sexuales con una persona española o no, le va a transmitir la infección. Y estamos, por tanto, contribuyendo a un aumento del número de casos. Por tanto, la universalización de la medicina, de la sanidad, el acceso de personas a poder hacerse la prueba sin trabas,
es muy buena medida para contribuir al control de la epidemia en nuestra población en general. Las personas infectadas por VIH que estamos tratando desde hace mucho tiempo se expusieron durante aquellos años a fármacos enormemente tóxicos, y eso le produjo algunas circunstancias que aún hoy persisten y mucho como secuelas. Seguramente una de las más conocidas fue aquel efecto tóxico de la medicación en el que los pacientes perdían grasa de la cara, de las extremidades, de las nalgas, y se dieron llamar lipoatrofia, al mismo tiempo que se le podía acumular grasa en otra parte del cuerpo, en los pechos, haciendo la jibita, o en la barriga, y eso era el lipoacúmulo, y eso era efecto tóxico directo de la medicación, y eso afortunadamente ha desaparecido. Aquella gente tenía otra característica, y es que empezábamos, porque eran las normas de entonces, empezábamos el diagnóstico muy tardíamente, con lo cual, entre que la medicación era tóxica y poco conveniente, y se tomaba mal, menos potente que la que tenemos actualmente, y hacía más fracasos virológicos, y más tóxica, los pacientes, y empezamos más tarde, ha ocurrido que muchos de los pacientes no han logrado una recuperación inmunológica completa. De la gente de aquellos tiempos, hoy persisten en ellos una cierta carga de enfermedad extraordinaria. Es decir, están expuestos a desarrollar ya no SIDA, que el SIDA ya prácticamente ha dejado de existir en ese contexto, a desarrollar lo que hemos dado en llamar los eventos no SIDA, comorbilidades asociadas. Hoy, si alguien empieza hoy, nuestra esperanza es que el inicio de tratamiento en la actualidad, con las cifras que empezamos de tratamiento de defensas y con las medicaciones que tenemos, nuestra esperanza es que en el futuro no asistiremos a este aumento de comorbilidades, de enfermedades no directamente relacionadas con el SIDA, pero que aparecen en los pacientes VIH positivos. Eso no lo veremos en el futuro, pero en la actualidad es la carga que están sufriendo una parte de los pacientes cuyo tratamiento iniciamos hace 20 o 30 años. La prevalencia de la infección por VIH en España es del 0,4%. Es decir, 4 de cada 1.000 habitantes españoles están infectados por VIH. La cifra total se estima que está en el rango de entre 130.000 y 160.000 personas infectadas por el VIH. Y de ellos, el 18% no se sabe que está infectada. Están viviendo como si fuesen VIH negativos, porque no lo saben. Eso en cuanto a la infección por el VIH. El número de pacientes con SIDA que hemos tenido en el país son 80 y pico mil, 84.000 o algo así, de los cuales 50 y muchos mil ya se han muerto. Por tanto, pues viene a ser una prevalencia más o menos como la mitad, algo menos de la mitad. O sea, sería 0,2% de los pacientes en España han padecido o padecen SIDA, un 2 por 1.000 de los pacientes con SIDA. Y la situación es, ha habido un descenso drástico en los pacientes con SIDA, y persiste todavía la disminución gracias a los tratamientos. Pero sin embargo, el número de personas vivas con VIH ha aumentado. Por eso la prevalencia de la infección por VIH en España, bueno, en España y en el mundo, está aumentando. Hay mayor número de pacientes que siguen vivos y, por tanto, esa cifra en la población general aumenta. Por tanto, disminución de los casos de SIDA, aumento de la prevalencia y una incidencia, es decir, nuevo número de pacientes cada año que permanece estable, en torno a los 3.500 pacientes anuales. Los grandes progresos que ha habido en el control de la infección por el VIH y lo que ahora mismo le podemos ofrecer a nuestros pacientes es, sin duda ninguna, uno de los grandes hitos de la medicina moderna. Es difícil recordar una enfermedad en la cual se haya pasado de una situación como la que vivíamos a la situación que vivimos en la actualidad en un periodo de tiempo tan corto. El SIDA, la infección por el VIH, el tratamiento antirretroviral, tiene en su haber varios récords positivos. Y el SIDA, además, ha supuesto un revulsivo
extraordinario para un montón de especialidades que no tienen ni siquiera relación con las enfermedades infecciosas. La inmunología no tiene que ver la inmunología pre-SIDA a la inmunología pro-SIDA. El tratamiento de muchas de las enfermedades infecciosas para pacientes que no son VIH positivos han mejorado extraordinariamente gracias a la investigación que se ha hecho para salvar la vida a los pacientes VIH positivos. El modelo de investigación y de tratamiento en el VIH ha servido de ejemplo para investigar recursos terapéuticos para otras enfermedades infecciosas. Quiero decir que el VIH, la infección por el VIH, el SIDA, ha sido un modelo creado a la fuerza por el impacto que tuvo la enfermedad, social, aparte científico, ha servido de modelo para la investigación. Y es verdad una cuestión que tenemos que reconocer: los grandes progresos que se han hecho y en donde estamos ahora mismo han surgido gracias a los esfuerzos extraordinarios de investigación, cabezas muy bien amuebladas, gente muy lista que ha trabajado para esto, pero que ha conseguido frenar la expansión de una epidemia que puede haber sido terrible en poco tiempo. Y eso es gracias a un esfuerzo que muchas veces no reconocemos lo suficiente. Esfuerzos privados. La industria farmacéutica ha trabajado mucho en ese sentido. Y esfuerzos públicos. Muchas administraciones públicas han puesto muchos recursos, no solo económicos, sino también inmateriales, sino personales, emocionales, para conseguir todo lo que se ha conseguido en el terreno del VIH. Y hay que mencionar una cuestión muy curiosa. Muchas veces somos exigentes cuando le pedimos a los organismos que trabajen para el bien de una enfermedad, para el bien de los pacientes que padecen la enfermedad. Y la sociedad no respondemos igual. En el caso de la infección por el VIH, el gran problema que hoy tenemos ya no es curarles, ya no es darle buen tratamiento. El gran problema que tienen los pacientes es el estigma social. Quiero decir, todo el mundo, ay, no, es que no hay dinero para investigar. No, es que, perdóname, responde, hay un montón de pacientes, bueno, eso decimos a los pacientes de la consulta, ellos no pueden decir a nadie que es un VIH positivo, porque todavía son claramente estigmatizados. Entonces, quiero decir que en paralelo a los esfuerzos de investigación que se han producido, ha habido una escasez de apuesta por parte de la sociedad de hacerle más fácil la vida a la gente con el VIH.